Muy buenas tardes de nuevo, estimados amigos, colegas, profesores, invitados y especialmente estudiantes. Nos encontramos iniciando nuevamente un ciclo de conferencias de cultura arquitectónica. Dado el crecimiento que ha tenido nuestra escuela y ya la consolidación de este ciclo que de manera nacional, considerando las 3 sedes de nuestra escuela, en los últimos 9 años llevamos ya prácticamente 400 conferencias en semestre ininterrumpidos en todas las sedes, y lo que ha significado que evidentemente nos pone el desafío de ir desarrollando líneas curatoriales de estos ciclos que sean lo más motivadoras posible y que también propongan temas de interés para la escuela, para nuestro medio, para los profesionales, digamos, y evidentemente para los futuros arquitectos, a los estudiantes. Y en ese contexto nos parecía que era muy relevante este año poder hablar del tema de concursos. Nos parecía que en sí mismo era un tema de mucho interés, básicamente por una serie de situaciones. Por un lado, los concursos son canales laborales, canales de obtención de trabajos muy fructíferos para los arquitectos. Por otro lado, con el tiempo cada vez se han ido consolidando más como canales, como les dije, profesionales de obtención de trabajos, pero también como las instancias ideales para lograr de mejor manera los objetivos del proyecto que se requiera desarrollar. En este caso, proyecto de arquitectura, cómo lograr las mejores ideas, cómo lograr las mejores propuestas, los mejores proyectos. Probablemente el concurso es la instancia que permite acercarnos lo más posible al estado ideal de lograr un fantástico proyecto, ¿no? Y por suerte estamos en un país donde los concursos están instalados, y probablemente la discusión que estamos hoy es cómo mejorarlos y cómo transformar todas las licitaciones que se hacen, empezar cada vez a transformarlas más en concursos donde prime las ideas, el diseño y no solamente los aspectos monetarios del encargo. Para iniciar este ciclo, que va a estar muy nutrido y que va a terminar con una mesa redonda, con una serie de invitados de oficinas de arquitectura que suelen participar mucho y ganar muchos concursos, vamos a partir con una invitada de lujo, no solamente ella como persona y por su currículum, el cual les voy a relatar, sino porque además ha sido protagonista de varios de los concursos más relevantes de los últimos años. Esta primera conferencia será dictada por Paula Velasco, a quien desde ya agradecemos que nos acompañe y haya venido a nuestro ciclo. Ella es arquitecta de la Universidad Católica de Chile con estudios de posgrado en la Architectural Association de Londres. En sus primeros años de egresada trabaja como arquitecta colaboradora en la oficina del Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández hasta el año 2008, cuando se traslada a estudiar su posgrado a Inglaterra, becada por el gobierno de Chile. Desde el año 2012 trabaja en forma independiente y asociada con Cecilia Puga, con quien en el año 2012 obtienen junto a Alberto Moleto el primer lugar en el concurso internacional de recuperación y puesta en valor del monumento histórico Palacio Pereira, un concurso para los muchachos más jóvenes que no conozcan, un concurso que se transformó en una suerte de hito porque el Palacio Pereira llevaba décadas votado en Santiago, con múltiples iniciativas para tratar de renovarlo, hasta que se arma este concurso de carácter internacional y es ganado por un fantástico proyecto que hoy día espero que podamos conocer con Paula. El año 2014, Paula junto a Patricio Mardones obtiene el primer lugar para el desarrollo del diseño de infraestructura pública para el Parque Nacional Queulat, y en el año 2017 también junto a Patricio Mardones obtiene el primer lugar en el concurso internacional del Terminal Internacional de Pasajeros de Punta Arenas, proyecto desarrollado en conjunto con Francisca Asturuaga y Susana López en el proyecto urbano. Este proyecto también nos toca muy de cerca porque habla de temáticas muy cercanas a temas clave del desarrollo de ciudades como Puerto Montt. De forma independiente, Paula ha sido nominada el año 2014 al programa Rolex Mentor and Protégé. El mismo año fue invitada por British Council a realizar una residencia internacional de arquitectura durante el London Festival of Architecture, y en el 2013 fue seleccionada para el concurso YAP Constructo, donde presentó el proyecto A Kind of a Red Theater.
En paralelo a la práctica profesional, desde 2012 es profesor auxiliar adjunta de la Universidad Católica, donde forma parte del equipo de taller de segundo año. También ha dirigido proyectos de título, realizado talleres de magíster en arquitectura y dirigido estudiantes en el concurso CAP, obteniendo con ellos el primer lugar a nivel nacional y también internacional. Bueno, sin más, y nuevamente agradeciendo a Paula, las dejo para que podamos partir con esta charla y para que le demos la bienvenida con un aplauso. Me dicen si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la invitación y la introducción. Bueno, cuando la invitación que me hace la universidad a hablar de los concursos, lo que primero yo pensaba era cómo transmitirle el por qué uno concursa, porque concursar requiere tener una gran pasión. Son eventualmente a veces un mes de trabajo intenso en paralelo a todos los proyectos que uno pueda tener en curso, de mucha entrega. Por supuesto uno siempre quiere ir como a ganador, pero en el camino muchos de esos concursos no se ganan y son derrotas que uno después se levanta y vuelve a tomar el desafío. Tiene algo de adicción, es entretenido porque también tiene algo de la vida universitaria, de ese encargo de taller que uno tenía en la universidad, donde uno puede de alguna manera abrir las posibilidades de la propuesta y hacer una propuesta que no necesariamente solamente apunte a la solución del problema. O sea, puede abrir ciertos argumentos de discusión. Es por eso que parto con esta diapositiva, que es una carta que escribimos un grupo de arquitectos que en ese minuto nos denominamos jóvenes, el año pasado, la verdad que ni tan jóvenes, donde de alguna manera éramos un grupo de arquitectos que habíamos participado en muchos de los concursos públicos de los últimos 5 años. Muchos de este grupo, entre ellos Alejandro Vils, la oficina de Cristóbal Tirao, han ganado y han desarrollado muchos de estos concursos. Hacíamos un reclamo por un concurso en particular, que era el Museo de los Derechos Humanos en Concepción, donde un poco el contrato y los honorarios que ese concurso proponía no eran aptos y no alcanzaban para poder desarrollar el proyecto. Pero más allá de eso, más allá de tratar de un poco legitimar los derechos y un poco los deberes de nosotros los arquitectos, era dar cuenta. La idea es darles cuenta que como arquitectos jóvenes en Chile especialmente podemos que existan los concursos públicos anónimos, donde uno no presenta de alguna manera su portafolio, donde uno no tiene que validarse con un trabajo, nos abre una posibilidad inmensa de abordar proyectos que con el portafolio de uno a una edad, no sé, a los 30, 35 años, sería imposible que alguien te lo encargara directamente. Por un lado, nos abre la posibilidad también de poder poner en la mesa la opinión y nuestra opinión y nuestra visión de la ciudad que uno quiere hacer futuro. Y de propuestas eventualmente más innovadoras que quizás si fueran concursos privados. Los concursos validan, sobre todo los concursos públicos, validan los procesos. No existe una sola solución para un problema y hay concursos que han tenido alrededor de 300 posibilidades. No siempre los mejores proyectos ganan, eso también es sabido. Hay concursos emblemáticos que han pasado a la historia que no han sido los primeros lugares. Un poco la efectividad de un concurso o el buen resultado de un concurso no solamente depende de su propuesta, depende de una convocatoria pública, ojalá lo más amplia posible, que abra las posibilidades de las soluciones, depende de un llamado previo y unas bases muy consolidadas y bien armadas, y de un jurado que tenga la capacidad y la visión de poder ver con una amplitud y con profundidad las propuestas.
trataba de pensar en cuáles muchos de estos proyectos como emblemáticos que son parte de la historia de la arquitectura y a mí me parece que el terminal de Yokohama, que veía que hay unos alumnos que han hecho unas láminas afuera, es uno de ellos. Este proyecto concursan, es para un terminal en Yokohama, un terminal de crucero y de naviera, y concursan alrededor de 660 concursantes. Y se lo gana la oficina de Alessandro Saerapolo, FOA, y la gracia un poco de su proyecto es que él replantea la tipología del terminal de pasajeros. Y replantea la tipología no solamente haciendo la propuesta de un edificio, sino haciendo una propuesta de un edificio que involucra y entiende que este edificio de este tamaño es un impacto a nivel urbano, y lo vincula con el suelo, hace una suerte de topografía que permite que el edificio se vincule y genere nuevas relaciones con su entorno urbano. Después la siguiente pregunta era, bueno, ¿cómo uno empieza el concurso? ¿Cuál es la metodología que uno como oficina ocupa para enfrentar un concurso? Nosotros como oficina, el proyecto del Queulat, y el proyecto, el Palacio Pereira, y el proyecto del recién obtenido el primer lugar del terminal en Punta Arena, que trabajamos asociados con Cecilia Puga y Patricio Mardones, con los cuales también hacemos el taller de segundo año de la Universidad Católica. Partimos trabajando siempre pensando en armar una especie de memoria visual, de imágenes, no de texto todavía, de cuáles son los temas que creemos que ese proyecto debe afrontar, cuáles son las soluciones constructivas, cuáles son las atmósferas, cuáles son las relaciones, y empezamos solamente a juntar imágenes, muchas veces que no tienen relación unas con las otras, que a veces ponen en la mesa un panorama más bien confuso y difuso, pero que a medida que va avanzando el proyecto nos permiten ir depurando, ir seleccionando, ir haciendo un trabajo asociativo de esas imágenes, de manera de poder determinar cuáles son las relaciones como sociales o políticas que queremos que el proyecto, cómo queremos que la gente se vincule dentro de ese espacio que estamos proyectando, cuál es la atmósfera que queremos que ese edificio proponga, cuáles son los sistemas constructivos que ese edificio, con lo que esa atmósfera, con lo que podemos resolver esa atmósfera que estamos pensando, cuáles son los materiales, etcétera. Y en eso ocupamos dos referentes que son parte de nuestro taller también, que es el Museo Imaginario de André Malraux, que es un museo que este personaje arma, por decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, donde un poco hace un museo que no tiene un orden cronológico, un museo de imágenes disasociadas entre sí, sin una cronología como histórica, donde un poco cuenta la historia del arte más relevante de esa época. Y también los paneles del Atlas de Nemours de Avi Warburg, donde también a través de 60 paneles se relata sin textos y solamente con un trabajo asociativo de imágenes la historia del arte renacentista y clásico. Estos paneles tampoco tienen una relación cronológica, no buscan ser tampoco historicistas, sino que van mostrando cómo similitudes aparecen en estos periodos, sin necesariamente tener que una desencadena a la otra linealmente. Pasando a los proyectos, yo les voy a mostrar 4 proyectos que de alguna manera están por orden cronológico, desde mi llegada de 4 proyectos, concursos que me ha tocado realizar desde que llegamos de Inglaterra. El primero de ellos es el llamado de Jab Constructo. Me pareció importante traer un proyecto que uno no ganó de alguna manera, pero muchos de esos concursos uno se los queda hacer un concurso y ganarlo es increíble, pero no ganarlo también es como un tesoro, y mucho de ese trabajo que uno hizo
para ese concurso puede ser aplicado para otro y hay muchos de ellos que uno les tiene mucho cariño. Y este para mí es uno de esos. El proyecto del YAP Constructo fue realizado con Carlos Bisbal y Cristóbal Tirado el año 2013 y nuestra propuesta era hacer una especie de teatro para este pabellón de verano que se instala en el Parque Araucano. Les voy a leer la memoria, que también se las voy a leer en una memoria cortita, a diferencia de las del Palacio Pereira y otras que me podría tomar más tiempo, porque también creo que la memoria escrita, a diferencia de la memoria visual, que es un trabajo que nosotros hacemos para nosotros, para nuestro desarrollo de proyecto, tiene que ser una memoria evocadora, tiene que ser una memoria cuidada y tiene que ser una memoria que sea capaz de transmitir de la mejor forma la propuesta y el argumento que uno dentro del concurso quiere hacer. Entonces, los teatrini eran estructuras simples y temporales. El teatro temporal era tan largo como un amor de verano, tan largo como una temporada fiebrada e incierta, y para el otoño ya era destruido. Un teatrino era el lugar donde los eventos se desarrollaban como parte de la vida, pero también donde los eventos teatrales durante el verano, durante las vacaciones, eran signos de vida. Un texto de Aldo Rossi de una autobiografía científica. El teatro nos entrega un imaginario conocido y difuso a la vez. En esto, diversos eventos y situaciones de carácter temporal son puestos en juego en el contexto de un campo delimitado y al mismo tiempo abierto. En ese marco de ambigüedad, tanto formal como programática de la idea del teatro o teatrino, como hablaba Rossi, el que hemos elegido para pensar la construcción de un pabellón de verano en el Parque Araucano. Los espectáculos teatrales itinerantes de verano, las manifestaciones callejeras esporádicas y espontáneas y los shows de títeres para niños son entendidos como los eventos públicos variados y amplios que construyen los signos de vida, como dice Rossi, que esperamos dar cabida dentro de esta idea de teatro temporal en el parque. Para dar forma a este propósito, el proyecto toma una serie de elementos y componentes, tanto como imaginarios, constructivos y programáticos, propios de los distintos teatros a lo largo de la historia, y los dispone indistintamente a lo largo del sitio propuesto, intentando abarcar la totalidad de él, y al mismo tiempo difuminando y disolviendo los límites entre lo que se entiende comúnmente como escenario y público, acercando su carácter hacia un campo de juego. A la manera de las escenografías de Popova, estas piezas y partes conforman una unidad compleja que opera en base a la simultaneidad y a la alternancia entre sus distintos elementos, permitiendo de esta manera la gran amplitud de situaciones que estas piezas de teatro invitan a realizar. Estas imágenes pertenecen un poco a esa colección del imaginario, a esa memoria visual que nosotros íbamos tomando, pensando en el cómo construir, con qué materiales, con qué sistemas, de qué manera era el interior de este pequeño teatrino y de qué manera este se vinculaba, a veces se escondía y a veces aparecía hacia el exterior. El teatro era una estructura de madera que estaba conformada por una serie de marcos que armaba este tambor, marcos que tenían un poco todos los elementos constructivos, tenían la misma crujía y eran del mismo tamaño, solamente que por una operación de transformación variaban a medida que armaban este espacio concéntrico y circular para generar una variación en este centro. Tenía un pequeño balcón que se asomaba, tenía esta tela que, no sé, aquí, ¿cómo es? Ahí estoy por allá. Esta tela que a veces se levantaba las faldas para aparecer en el día y conectarse con la plaza mayor del Parque Araucano, y a veces se cerraba para poder acoger a un evento o a una pequeña obra de teatro, y tenía esta pasarela que de alguna manera permitía extender el teatro hacia el exterior del tambor, y además tenía un pequeño juego de agua que eran parte de las bases y que articulaba este interior con el exterior.
esa es la planta del sistema, lo entendíamos como un sistema articulado, de una manera de entender la idea del teatro, como entender todas las piezas del teatro y cómo todas estas piezas se soltaban sueltas y uno las podía identificar en el espacio que teníamos que hacernos cargo. Algunas de las imágenes, y el trabajo de las imágenes, el trabajo visual de la presentación, pasaba por, pensamos en hacer como binomios de alguna forma, de hacer imágenes, la misma escena dado a que pensábamos que el teatro es una estructura como flexible, es un soporte que permite que muchas cosas pasen a la vez, a trabajar sobre distintas escenas, dando un poco, pudiendo transmitir qué era lo que nosotros creíamos que aquí podía pasar. Entonces, la escena de una fiesta, la escena del día con los niños jugando en la plaza exterior, con este elemento como con la falda levantada, con los niños en la pileta de agua, después un atardecer, que podría haber habido un cuentacuentos y actividades de niños, y ya un poco la fiesta en la noche, acordándonos de lo que pasa también en el JAP del MoMA, que es el primer lugar donde este concurso se realiza. En su interior, cómo esta estructura podía acoger a distintas actividades, qué podía pasar en la noche. Esta era la estructura del pabellón, una estructura, como les decía, hecha en base a marcos, todos iguales y de elementos con los mismos largos y las mismas dimensiones, la misma sección de la madera, era hecho en base a pino, y que de alguna manera era una especie de tijera que se iban abriendo, cerrando, transformando y haciendo una leve variación en el espacio exterior, en esta cáscara del pequeño teatrino. Su carpa, que lo protegía, bueno, el sistema constructivo y sus partes, y el sistema de agua. ¿Cómo le podría poner play a...? Se puede poner ahí mismo, ¿no? On my right, in front of the trees, at a point in the middle of the road, stood a kind of red theatre, like a gigantic punch and beauty show. Este fue el video de la presentación, que fue hecho por Gabriela Villalobos y Sebastián Bisbal, que de alguna manera también, al igual que las imágenes, trataba de transmitir la atmósfera de las alternancias y de actividades que este pabellón podía recoger, tanto durante el día como del mes o mes y medio que se supone que debe estar instalado en el Parque Araucano. El siguiente proyecto es el proyecto del Palacio Pereira. El año 2012 se hace un llamado para un concurso internacional
que se llamaba la restauración y la ampliación del Palacio Pereira, y que este edificio, ubicado en Huérfanos con San Martín, un edificio del siglo de finales del siglo XVIII, que estaba bastante abandonado y deteriorado, se invitaba a pensar el edificio que tenía que albergar la nueva sede del Consejo de Monumentos y de la DIVAM. Ay, me faltó una imagen esta. Esto era lo que yo recordaba del proyecto del Palacio Pereira. Es importante destacar que más importante quizás que el proyecto es todo el proceso previo que se hace para llamar a concurso. El edificio había sido abandonado, estaba en manos de una inmobiliaria que pretendía hacer esto con el edificio, o sea, de alguna manera dejar la cáscara, como se ha hecho con muchos edificios, por lo menos de Santiago, creyendo que solamente la fachada alberga la historia de ese edificio, y construir una gran torre adentro de eso. El edificio de alguna manera se había transformado en una piedra en el zapato para la inmobiliaria, y esta, durante los años que lo había tenido, el edificio tenía ya un desgaste desde el terremoto del 85, pero se había encargado de destruir el edificio. Y la DIVAM y el Estado, el edificio, bueno, es una historia bien interesante porque el Consejo de Monumentos había aprobado este proyecto. Y cuando este proyecto llega al MOP, o sea, perdón, a la dirección de obra, la dirección de obra se da cuenta que van a destruir un patrimonio importante del centro de Santiago, unos pocos de los edificios que queda y que se ha mantenido parado durante más de 100 años y eventualmente en un buen estado, a pesar como del desalojo de los materiales que se le había hecho, y decide no entregarle el permiso. Hay un juicio detrás porque el dueño dice que el Consejo de Monumentos ya le dio la aprobación, pero al final se decreta que el MOP, la dirección de obra, está por sobre el Consejo de Monumentos y se permite parar el proyecto de esta torre. Y el Estado compra este edificio. Y la compra, a mi parecer, esa maniobra que se hace hasta lograr que el Estado compre un edificio asumiendo una responsabilidad enorme, porque significa que tiene que hacerse cargo de restaurarlo, y de una restauración que tiene que ser inminente, porque uno nunca sabe cuándo va a venir un gran terremoto que eventualmente podría haber terminado con el palacio. Entonces se hace cargo de esta responsabilidad y hace este llamado a concurso, que al igual que un poco lo que le decía al principio, es un llamado a concurso que reúne muchos antecedentes y estudios previos que permiten entender, como a nosotros los concursantes, muy claramente qué es lo que se quería. Y no solamente se quería hacer un edificio y restaurar el palacio, sino que se quería que se construyera una especie de criterios de intervención que no solamente fueran aplicados al edificio que albergaría la sede del Consejo de Monumentos, o sea, quién dicta qué edificio se puede hacer y qué patrimonio hay que restaurar, sino que fuera capaz de definir unos criterios que fueran emblemáticos, que fueran ejemplares, que estuvieran acorde al estado del arte, a las cartas internacionales. Y yo pienso que nosotros como equipo de alguna manera fuimos capaces de entender ese llamado y de verlo, de ver que el llamado no solamente era un llamado de un proyecto y de un edificio, sino un proyecto de una especie de criterio y de una metodología de cómo operar con el patrimonio. ¿Y qué referente ocupar para esto? Nuevamente construimos un imaginario que tiene desde referentes emblemáticos como el Noise Museum, que es una intervención que se hace en Berlín, que la hace David Chipperfield. Imágenes de cómo nos imaginábamos que era este interior que se ocupaba durante fines del siglo XVIII. No era menos la imagen del edificio en ruina, del edificio de hoy. Cómo nos imaginábamos la intervención contemporánea. Esta imagen, que es de una fotógrafa que eventualmente no tiene nada que ver, y la decoración del Palacio Pereira no está ni cerca de ser así, pero sí la fotógrafa
la fotografía de Cándida Hofer, que son unas fotografías especialmente de bibliotecas tomadas de eje, nos permitió tomar una decisión en cómo mostrar el palacio en el concurso, cómo hacer las imágenes del palacio y de qué manera mostrar estos espacios que eventualmente son estrechos y de crujía no muy grandes. Y la idea de este andamiaje en la ciudad prohibida que protege a un monumento, pensando también cómo vincularlo con el edificio nuevo. El edificio, bueno, es un edificio construido por Lucien Hennaut. Lucien Hennaut llega a Chile llamado un poco para... En Chile estaba estableciéndose la República y los edificios, las casas patios que conocemos de alguna manera no eran lo suficientemente como imponentes y importantes para representar la República. Entonces había que volver a pensar los edificios públicos, cuál era la arquitectura que queríamos que representara esta república, y para eso se llaman arquitectos franceses, entre ellos Lucien Hennaut, que viene a reemplazar a Brunès, que ya había estado a cargo de, entre ellos, la Universidad de Chile. La Universidad de Chile la hace Lucien Hennaut, hace también la restauración del edificio municipal, pero un poco este era el edificio que existía a fines del siglo XVIII. Era un edificio que era una nueva tipología. Esta tipología de palacio no existía antes. En Chile estaba instaurada la casa colonial. Era un edificio que conformaba parte de una manzana, era un bloque que tenía por dentro una tipología bastante particular. Es un edificio en transición. Por un lado sí tiene el patio, pero por otro lado tenía este elemento que reflejan estas imágenes, que era una especie de crucero o galería vidriada en la planta. Después lo vamos a ver, que es una especie de cruz, que es era el lugar de circulación y de desahogo de todos los salones donde ocurría la vida de esta nueva élite de Santiago, donde aquí era la fiesta, aquí se sacaban las fotos, reflejaba de alguna manera esta nueva élite y esta nueva, por decirlo, clase social que estaba apareciendo en Santiago a fines del siglo XIX, perdón. Esta es una de las fotos de la época, del salón. Este es el Salón Lila. Y esta es una de las fotos del proyecto ya, perdón. Entonces el proyecto establece, y las bases pedían que el proyecto se hiciera cargo de grados de intervención. De qué manera grados de intervención estaba determinado para ciertas áreas del edificio. Cómo vamos a intervenir la fachada, cómo vamos a intervenir este crucero, este elemento tipológico del edificio, cuál es el grado 3, cómo se incorpora un edificio nuevo, con nuevas tecnologías, a la estructura existente, y una cuarta, eventualmente, grado, que es un grado que nosotros introducimos, que es cómo se incorpora el estado de ruina que el palacio tiene hoy día a el proyecto. El proyecto de nosotros proponía una metodología que en ningún caso pretendía recuperar el edificio, sino más bien restaurarlo de manera de que el edificio pudiera dar cuenta de las capas y de la historia por el cual ha ido pasando. No había ninguna intención de borrar ninguna de esas capas, no había una intención de volver atrás, de decir, miren, nosotros vamos a construir el edificio que se le entregó a Luis Pereira en 1873. Por el contrario, era entender este edificio como un artefacto vivo que podía contarnos la historia de que él había vivido, la historia de alguna manera de la arquitectura de ese periodo, y contarnos la historia actual también. Y esa historia no solamente está, como muchas veces se entiende, en la última capa. Este edificio no era un edificio para la albañilería, no era hecha para ser vista, sino era para recibir un estuco que de alguna manera reflejaba, y ornamentos que reflejaban las expectativas de la época también. Pero nuestra operación también quería dar cuenta de las tecnologías de la época, de rescatar no solamente el estuco y sus ornamentos, sino también de poder rescatar su estructura, ¿no? Y el proyecto es, bueno, la planta que está aquí es la planta con la que nos encontramos
La casa era inicialmente parte de todo, ocupaba el sitio completo y tenía aquí un patio. Este es el elemento del crucero, esta galería vidriada, que en verdad tiene 3 alas vidriadas, para que se ubiquen un poco. Bueno, esta es Huérfano y esta de aquí es San Martín. El acceso principal del edificio está aquí. Y nosotros lo que hacemos es decir, ok, lo que vamos a hacer es vamos a volver de alguna manera a la tipología de la casa que llena el terreno, y vamos a volver a llenar este vacío que el desuso y los temblores y el tiempo ha dejado. Vamos a recuperar esta tipología de patio, pero vamos a hacer una estructura independiente. El edificio nuevo y el edificio antiguo no se van a tocar, van a quedar levemente dilatados, tanto estructuralmente como materialmente, y además hacemos una operación que trasladamos, en vez de dejar este elemento que es el crucero como la circulación posible para el edificio nuevo que está aquí atrás y para los salones del edificio antiguo, armamos circulación por los lados laterales, rescatando este elemento tipológico como un lugar de desahogo de los grandes salones, que pueda ser invadido y inundado por la cafetería, por la librería, pero que no se transforme en la circulación principal del edificio. Este es un corte, de alguna manera el edificio nuevo lo pensábamos constructivamente como elementos lineales, no planares, ligeros, porosos, que pudieran a través de su estructura reflejar y mostrar el edificio antiguo, que de alguna manera simbólica dieran cuenta de un edificio que soporta y que hace andamiaje, al igual que la imagen de la ciudad prohibida, esta estructura antigua, y que eventualmente, y ese es un tema que en todas las operaciones están desde las más mínimas del proyecto, pudiera ser reversible. O sea, si alguien dijera, oye, esta operación fue equívoca, en 100 años más, pudiera eventualmente votar en nuestro edificio nuevo y decir, esto era lo que quedó del palacio. O sea, que nunca esos dos proyectos se fundieran. Esas operaciones hoy día, que el proyecto está en curso y está en obra, van desde cómo pasar los ductos, o sea, que todas esas operaciones de alguna manera nunca borren la estructura principal del edificio y que se hagan con tanto cuidado, de manera que siempre sea nítido qué es lo nuevo y qué es lo viejo. Nítido a ojos del experto a veces, en la estuco en la fachada, y de manera más, quizás más bruta, por decirlo, más evidente, a nivel de los sistemas como agua, calefacción, etcétera, que pasan por el edificio. O sea, todos los sistemas nunca rompen la estructura principal de este edificio. El edificio antiguo es un edificio de albañilería simple. Por lo mismo, nosotros hacemos una consolidación estructural que ocupa y que de alguna manera recupera las ventajas de esta albañilería, que eran muros de 80 centímetros, que se estructuraban gracias a diafragmas, que son las losas intermedias, de madera, que permitían que este edificio se consolidara como uno. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es consolidar esas losas, que comúnmente lo que se hacía es que se hacen losas de hormigón o un encamisado de hormigón. Nosotros de alguna manera no quisimos introducir hormigón y logramos ocupar la norma italiana, porque la norma chilena no lo permitía, para volver a introducir estos diafragmas de madera para consolidar la estructura, y el edificio antiguo, que de manera muy sutil se despega del edificio antiguo. Esta es la imagen de este patio interior, de esta especie como de andamiaje que viene a sostener y que permite como que la porosidad penetre en la fachada, y que nos permita reconocer el edificio antiguo. Estas también son imágenes de la oficina, la biblioteca, que es un elemento que se introduce y queda colindado por los muros exteriores hoy día de ladrillo, tal cual como se ven en las imágenes del palacio. Esta es la situación de hoy día de la galería vidriada.
es la situación previa a la remodelación que se está llevando en curso. Esta es la imagen propuesta para el concurso, la verdad. Se recupera esa galería vidriada, esta especie de dispositivo climático que no queremos que se traduzca en un lugar de circulación, con un lobby, con un acceso, sino más bien en un lugar de desahogo y de vida, al igual como y que otorgue esa vida diaria que en nuestro imaginario y a través de las fotografías de época hemos podido sustraer del palacio. Estas son imágenes de la maqueta. Si hay un elemento bastante importante que es la cubierta, que de alguna forma viene a armar una quinta fachada. Hoy día el edificio ya no se encuentra en esa condición de manzana de bloque donde todos los edificios tenían la misma altura, sino que más bien está en una situación, está colindado por torres de 30 pisos similar a la que se quería hacer. Entonces la fachada del techo aparece ahora dentro de esta nueva condición urbana. Este es el trabajo que se está realizando hoy día. Son de las primeras fotos de la restauración, donde se está haciendo un trabajo primero de limpieza, de poder entender cómo las superficies, en qué situación están, después de sacarle las pinturas que no son parte como del estuco original. De alguna manera las capas de pintura más bien dañan todo lo que daña a la capa que está en pie y a la capa que tiene una validez histórica. Entonces se está limpiando y con eso se está reconociendo qué es lo que hay. Nosotros no vamos a reconstruir el palacio, todos los ornamentos, todas las cornisas, todos los detalles, sino que primero se está limpiando, se está haciendo una consolidación de todos esos estucos que existen, de todos esos ornamentos, y luego algunos de ellos, los más importantes, los que nos van a permitir leer esta pieza como una pieza no fragmentada, se van a rehacer, y estos elementos, por ejemplo, son los elementos corridos, las líneas horizontales, los capiteles. Hay ciertos elementos del ornamento que se reconstruyen, pero no todos los ornamentos, no todas las flores. Se recuperan los estucos originales y se funden con estucos nuevos, siempre permitiendo que el ojo, por un lado, no vea un edificio en ruina, pero que al ojo más sensible o al ojo del experto sea capaz de reconocer qué parte del edificio forma parte de el año 2017 y cuáles partes del edificio son partes de sus estucos y de su ornamento del edificio original. Estas son otras imágenes de la fachada. Aparece ahora un edificio blanco, con color, con una paleta cromática importante, a diferencia del edificio que vemos hoy día, que es un edificio gris oscuro, pintado, que eventualmente tuvo esas pinturas verdes que de alguna manera homologan la fachada y este es el primer módulo de limpieza que se hizo, que descubre un poco esta imagen nueva del palacio que ninguno de nosotros tenía en mente. Esa es la situación del edificio que se nos fue entregada, y eso es la primera limpieza de su fachada. El trabajo antes de pasar al siguiente proyecto, el trabajo del palacio sería imposible sin un equipo que tenemos multidisciplinario. Entre ellos está Fernando Pérez, como parte del equipo de restauración. Está Alan Chandler, que es un restaurador inglés. Está Luis Cerco, que es un restaurador español, que nos entrega la parte técnica, que nos explica el oficio que hay detrás de estos edificios. Está el proyecto de Gonzalo Puga, que es la museografía. Está el proyecto de iluminación, y así hay un equipo diverso y variado que de alguna manera, nosotros no éramos expertos en patrimonio, nos ha ido nutriendo y nos ha ido poniendo en el estado del arte, enseñándonos de cómo operar con el patrimonio hoy, cuáles son los oficios que se necesita, qué tipo de carpintero, qué tipo de estucadores, y hasta los detalles más mínimos para poder abordar el proyecto desde un espectro lo más amplio posible, y de alguna manera poder también documentar todo este proceso, esperando que esto se pueda transformar, tal cual las bases del concurso lo planteaban, en un legado que determine cómo operar con los edificios patrimoniales en el futuro.
El segundo proyecto es el proyecto del Parque Queulat. Este es un llamado a concurso que se hace como parte de varios otros llamados por un proyecto para, no me acuerdo específicamente el nombre, pero que esperaba promover o entregar fondos a las zonas más australes. Y con ello el MOB de Aysén llama a alrededor, creo que son 4 concursos para hacer el diseño de infraestructura de los subparques nacionales. De la misma forma, pero desde otra, ya hablando del paisaje y del patrimonio natural, el llamado a concurso lo que quiere es, de alguna manera, levantar el estándar de lo que hay hoy día a nivel de parques nacional. Quiere un proyecto que sea capaz de establecer también metodologías constructivas, de aproximación a las zonas de áreas protegidas, y que una vez más se transforme de alguna forma en un proyecto referente para abordar todas las áreas protegidas que tenemos en nuestro país. Y ellos hacen una especie de maniobra para poder hacer un concurso abierto. ¿Qué significa que sea abierto? Porque es un llamado del MOB. Significa que normalmente los concursos del MOB hay una gente que está inscrita y solo son aquellos los que pueden concursar dependiendo de las categorías. Ellos logran manejar un poco el sistema, lo cual no es fácil, para hacer un llamado abierto y tener propuestas, muchas de ellas de arquitectos más bien jóvenes, y hacen un llamado a nivel nacional para estos concursos. El Parque Nacional Queulat es una de las reservas del Parque de Aysén. Aysén tiene el 50% de su área son áreas protegidas, no solamente el Parque Nacional Queulat, sino también el San Rafael, entre otros. Y el Parque Nacional Queulat era un parque que se abre cuando se hace la carretera austral, y este parque eventualmente es el parque que más visitantes tiene, sobre todo en el verano, porque está a orilla, desde muy fácil acceso desde la carretera austral. Este es el parque. Aquí está, bueno, yo no sé si se ubica, pero Coyhaique está acá abajo. Esto queda hacia 4 horas hacia Coyhaique, hasta aquí está Puerto Cisne, y aquí está Puyuhuapi, que son las 2 localidades más importantes que forman parte de la comunidad de alguna manera del parque. El parque tiene 3 sectores hoy en día, que son el sector portezuelo, el sector pesquero colgante y el sector angostura, donde se debía proponer infraestructura no solamente de edificios, centros de visitantes, sino también de miradores, pasarelas, puntos de detención, etcétera. ¿Cómo abordar de alguna manera el proyecto? Nosotros creíamos que había que ser capaces de hacer una propuesta, sobre todo constructiva, dada la dificultad de la zona, que pudiera abarcar todas las escalas del proyecto y que al mismo tiempo creara como una identidad del parque, una identidad reconocible y característica del Parque Queulat. Y desde ahí pensábamos, por supuesto, en un sistema que fuera prefabricado, desmontable, que actualmente se pudiera armar fuera del Queulat, en Coyhaique, y transportar y armar en la zona un proyecto que no tocara el suelo, porque uno de los criterios que a nosotros nos parecía fundamentales era el criterio de reversibilidad, en el sentido de que tuviéramos el menor impacto sobre el paisaje existente, sobre los corredores ecológicos. Entonces hacer un proyecto que solo se apoyara de manera puntual en el suelo, y que eventualmente no se va a hacer, pero un poco al igual que el Palacio, eso pudiera ser sustraído, eliminado, sacado sin generar mayores daños a estas áreas protegidas. Y un proyecto que de alguna manera, a través de sus edificaciones, generara una especie de corral que definiera cuáles son las zonas de uso público y generara una serie de criterios de intervención nuevamente que pudieran delimitar las zonas de uso, y las zonas de uso público son aquellas zonas donde se pueden hacer infraestructura, y las zonas naturales que hay que preservar.
esta es la entrega del proyecto, que de alguna manera yo puse las 4 láminas juntas porque me parecía importante entender que la propuesta tenía que ser una propuesta y nos parecía a nosotros fundamental que abarcara toda la escala y que creara esta nueva identidad de parque, y que se entendiera como un total. En cada detalle del proyecto uno pudiera entender la filosofía y las lógicas constructivas que habían detrás, desde un plano de diagnóstico que tiene que ver con la lápida 1, hasta todos los sistemas constructivos que nosotros los llamábamos como un sistema de kit, que era un sistema para las pasarelas, un sistema de kit en el sentido de que eventualmente cualquier persona pudiera nuevamente tomar nuestro diseño y construir si se abrieran nuevos senderos. Hoy en día, bueno, ya no va a ser más parte de la CONAF, pero es la CONAF que se hace cargo de los parques nacionales, y la gente que está a cargo, el ingeniero forestal que está a cargo del parque, no solamente corta el ticket, arregla las pasarelas, le enseña a los niños, o sea, tiene una labor infinita. Entonces, que de alguna manera él supiera que si fallaba la pasarela, estaba como el set de instrucciones para ir a hacerlo sin tener que llamar a Coyhaique o llamar a Santiago o llamar a Puerto Montt, o sea, que fuera fácilmente replicable. Y los edificios que a través de una crujía única, una crujía de 6 metros, que estaban caracterizadas por una viga, que es este elemento de acá, que después lo vamos a ver en las imágenes, que tiene un puntal, pudiera, entendiendo esta como la crujía inicial y tipológica, tomar cualquier configuración, ya sea en C o una configuración de patio, dependiendo de los requerimientos de los distintos centros, los requerimientos que hubieran en función de sus condiciones naturales, condiciones topográficas y programáticas. Entonces, que esta especie de crujía se podía ir transformando y adecuando a los distintos programas, generando nuevamente esta imagen de total. Esta es una de las imágenes de Ventisquero Colgante, el centro más grande del parque. Nosotros pensamos siempre, y al igual que en el Palacio, la idea es poder introducir elementos que incorporen nuevas tecnologías, elementos contemporáneos, pero que no dejen de lado el patrimonio cultural o natural que eventualmente hay en la zona. Teníamos siempre presente los galpones de techos rojos, de grandes techos, que son de alguna manera edificios bastante abstractos dentro del paisaje y que forman parte del colectivo cultural de la gente que vive ahí, y que no se transformara, había como un temor a que esto se transformara en una especie de campamento minero y que se transformara en estos edificios de aluminio que no reconocen su entorno. Entonces los edificios son bastante cerrados, son cromáticamente, están hechos de acero corten, pensando que es un material que toma cierta pátina durante el tiempo y que de alguna manera tiene la capacidad de fundirse cromáticamente con el paisaje. Bueno, esta otra configuración, que es una configuración en línea, este es el centro más pequeño, el centro de Angostura. Este es el centro, es el más complejo, es el centro de Bosque Encantado. Nos costó o sea, íbamos para allá y tú decías, ¿dónde ponemos el edificio? Y esto era un mallín, un bosque impenetrable. Entonces alguien decía, acá. Y decía, ¿por qué no acá? O sea, no había ni una especie de pequeña idea de... O sea, fue un tema ubicar un lugar suficientemente amplio para poder construir este edificio que interrumpiera lo menos posible a todos los sistemas naturales, a los animalitos, tanto a la fauna como a la flora, pero que a la vez pudiera estar en un punto como neurálgico dentro de cada uno de estos puntos y que se conectara de manera fácil al sendero que es para lo que son estos edificios. Son edificios que albergan de alguna manera oficinas de la CONAF, una sala de exhibiciones, son el punto de partida para recorrer el parque, o sea, son como la introducción al parque.
Estos son los interiores. Esta viga que tenemos acá es la viga que se repite en todos los proyectos. Esto que ven aquí y que es una viga reticulada que tiene estos puntales que toman un cuartón de madera arriba que de alguna manera viene a soportar estos grandes techos que caen sobre ellos. Estas son una imagen de la oficina. La tipología siempre se repite, se va adecuando dependiendo de las necesidades. La imagen del parque, poder contener también parte de este parque en su interior, con este patio. Las imágenes de los miradores. Era importante también dentro de los criterios era que la estructura de alguna manera fuera lo suficientemente tecnológica y contemporánea, pero que a la vez fuera lo menos visible al recorrido del visitante. O sea, parte hoy día de los criterios internacionales que se hace es que uno cuando recorra el parque reconozca lo menos posible esa infraestructura que te hace recorrerlo. Y ahí había una decisión con el material. Por supuesto, uno al principio dice madera, pero la madera, la durabilidad de la madera, la CONAF eventualmente tiene plata para hacer una inversión hoy día, pero no tiene plata para mantención de estos edificios y de esta infraestructura que eventualmente va a hacer reformular a la institución, ¿no? Porque es una infraestructura que está por sobre los estándares que hay hoy día. Entonces nosotros decimos que hay una estructura de acero galvanizado con apoyos puntuales y en cambio todo lo que es más bien superficial, que es la estructura de madera del suelo, es madera, es una madera tratada que fácilmente se puede recuperar e intercambiar, pero lo otro tiene un principio de durabilidad. Y las barandas y el suelo también, para que no sea resbaladizo, se recupera la malla de pescador de la zona y se ocupa o se reocupa, porque se ocupa mucho ya hoy día en el parque, para construir como los límites, tratando de hacer desaparecer al máximo la visibilidad y de minimizar las intervenciones tanto de miradores como pasarelas. Esta es la laguna que hay arriba del Sendero Bosque Encantado, el ventisquero colgante. El proyecto hoy día son alrededor de 40 infraestructuras pequeñas, pero baños, miradores, pasarelas, cubiertas, edificios. La imagen de las pasarelas en el bosque. Eso. Si alguien quiere hacer una pregunta entre medio, yo no tengo ningún problema hacer alguna duda. Y por último, bueno, este proyecto increíble que concursamos en enero, que era el llamado a concurso para el Terminal Internacional de Pasajeros en el puerto de Magallanes, donde no solamente se pedía el diseño del edificio mismo, el edificio TIP que se le llama, que es un edificio terminal para albergar a los pasajeros de los cruceros. Hoy en día existe un galpón que tiene esta función, pero este galpón no cumple los estándares internacionales que se necesitan para que el mercado de los cruceros de alguna manera se expanda en la zona austral de Chile, que tiene todas las características para atraer a una gran cantidad de gente. O sea, está 100% a nivel internacional para competir y ser un punto de llegada de todos los cruceros que cruzan por este lugar. Entonces, por un lado se veía el diseño del terminal, pero por otra parte se entendía que, dado el tamaño del sitio del terminal, había que hacer una propuesta urbana para la zona más inmediata o más próxima al terreno del terminal del TIP. Entonces, por un lado, la propuesta urbana tenía que abordar una zona aquí está nuestra colección, una zona de borde costero, pensar los espacios públicos aledaños, cómo incorporar usos que en países nórdicos de similares características climáticas y se han implementado como usos programáticos. Cómo nos imaginábamos este nuevo edificio que de alguna forma tenía que ser un edificio puente, el edificio de llegada del estrecho, de llegada y de partida, porque desde ahí parten expediciones, cruceros, investigadores, turistas hacia la zona más austral de Chile. O sea, tiene esa doble condición. Cómo hacer un edificio que eventualmente sea transparente,
permitiendo esta permeabilidad entre el mar y Magallanes y la ciudad, pero que sea lo suficientemente abrigado y cobijado para las condiciones que el lugar climáticas que Punta Arenas tiene, de mucho viento, de mucho frío. Entonces el proyecto urbano, por una parte, lo que quiere es, lo que pretende es decir, de qué manera yo vuelvo a conectar. Creo que la intervención que se hizo en el borde costero norte de Punta Arenas es una de los mayores logros que se ha hecho últimamente, de abrir el borde marítimo a la ciudad. Antiguamente era un borde de astilleros, de naviera, pero es un borde nunca reconocido por la ciudad, y lo que tratamos nosotros en nuestra intervención es de abrir nuevamente y conectar el centro de la ciudad, la ciudad antigua, con este borde marítimo. Por eso que se llama un poco un edificio para los viajeros marítimos australes y la apertura del puerto a la ciudad. Este es el plan maestro. El tamaño del edificio del TIP es quizás el edificio, al igual que el mall o que la Sofri, más grande que en metros cuadrados Punta Arenas va a tener. Y este es el terreno hoy día, un terreno cerrado, de acceso restringido, el cual nosotros planificamos en parte abrir y conectar a la ciudad por este eje que nos lleva a la plaza, y donde nos teníamos también que hacer cargo de este borde costero. Este borde costero tenía la condición de ser muy abrupto, por lo tanto nos permitía generar una suerte de paseo conectado al mar, protegido del viento. El viento viene de aquí hacia allá, a diferencia de la mayoría. Yo creo que aquí la puesta de sol es por el mar, aquí la puesta de sol es al revés, por aquí sale el sol. Miramos hacia el sur, nuestra bahía mira hacia el sur. Si ustedes miran hacia el sur, claro, aquí miran hacia el oriente. Entonces el sol sale por el mar y se pone atrás en los cerros. Y entonces la propuesta tenía recuperar este borde costero y conectar el edificio. Voy a ver si tengo este de aquí. O sea, se hacía cargo, por un lado, este es el terreno del TIP, este es el borde costero, que tenía un proyecto en sí mismo, que tenía esta idea, esta suerte de paseo que permitiera de alguna manera generar aquí, en un punto muy protegido del viento, una especie de balneario, y en su otro extremo un lugar donde los veleros y botes pudieran aparcar, y conectar el borde, todo este borde, a la ciudad, haciendo una propuesta donde el peatón se priorice, donde todas estas zonas, si bien no son de uso restringido por el peatón, se proponía hacerlas con un suelo, una plataforma única, donde no hay diferencia entre la calle y la vereda, de manera de priorizar tanto al peatón que viene desde la plaza abierta, que es la plaza principal, que es la plaza Armas, a la plaza cubierta, que era lo que nosotros entendíamos como el espacio del TIP. La plaza cubierta iba a ser un espacio que no solamente iba a ser tener como función albergar el espacio de crucero, o sea, el terminal de crucero, porque el periodo de los cruceros es muy corto, son 3 meses, sino que podía tener en las épocas que el terminal no funciona, la feria del libro, la feria del automóvil, etcétera. Entonces era poder generar esta conexión y entregarle a la ciudad, que la ciudad fuera capaz de vivir esta relación de proximidad, no solamente con el mar, con la zona, lo que viene de ahí hacia el sur, sino también con la actividad del mismo puerto. Estas son algunas de las imágenes de referente para ese borde costero. Esto es lo que hay hoy día. Este es el punto de llegada, de alguna manera, y de remate, que se propone un muelle que pueda permitir así una especie de piscina o balneario de verano cuando el clima lo permita. Todas estas imágenes son imágenes de lugares con climas similares a lo que es Punta Arenas. La idea de la propuesta urbana de la supermanzana, donde se prioriza el uso del peatón y que de alguna manera permitiendo que esto fluya de manera continua hacia el borde costero y al terreno del puerto.
los ejes principales hoy día, que sí existen en Punta Arenas, volver a destacarlo y a revitalizarlo y a conectarlos con el frente, y recuperar en torno a estos ejes los edificios patrimoniales que hablan de este pasado portuario, edificios de mucho valor arquitectónico, todo ello de una arquitectura de albañilería simple, y permitiendo que esto de alguna manera sea la antesala de un edificio mucho más contemporáneo, mucho más tecnológico, que no deja atrás de alguna manera la ciudad antigua, sino que la incorpora a través de la continuidad del suelo a un complejo mayor. El proyecto del recinto portuario, que era la segunda parte de este proyecto, que esto se entiende como el recinto portuario, que hoy día tiene una reja que no es accesible, tiene dos partes, tiene una zona, bueno, ese es el sitio completo, tiene una zona logística, que es donde hoy día hay una serie de galpones, están los containers y un poco ahí, por ahí circula la carga. Este puerto no tiene mucha carga, trabajan aquí investigadores científicos y hay carga menor. Existe un poco más hacia el sur otro puerto donde llega tiene carga más pesada. La idea nuestra era recuperar este bloque existente, este pabellón, y construir, otro que nos pedían las bases para albergar más trabajo del puerto en sí mismo, pero eliminar uno, que era este de aquí, eliminar su uso y entregar ese al espacio público. Nosotros liberamos toda la vereda frente a frente a la línea azul la liberamos, hoy día es una vereda de acopio, de manera de poder darle continuidad al paseo norte que ya está hecho y a este nuevo paseo sur. Y proponemos que en este punto, que es una parte de este nuevo pabellón, que es este que queda en blanco de alguna manera, que no se llena, vamos a avanzar un poco, que es este de aquí, ese que queda en blanco, que ese edificio sea un edificio que albergue un proyecto que nosotros llamamos el Exploratorium, que es un proyecto, que es un edificio como el MIM de Santiago, que permita a los niños jugar adentro, que de alguna manera conecte el imaginario de todas las investigaciones de la Antártida, de las investigaciones de los científicos, con los ciudadanos de la ciudad y permita liberar el borde de manera de conectar este paseo de borde costero. Ese es el edificio. Todos estos nuevos cambios, ahí está la plaza, que forma parte de este eje principal. Ese es como el imaginario del Exploratorium Antártico que le llamábamos. Y después está la zona del edificio del EPA o el edificio del TIP, donde la primera decisión es mantener el eje que viene desde la plaza de la calle Lautaro, y eso ya nos definía una especie de triángulo donde podíamos ubicar el edificio y otra especie de zona de logística para los momentos que el edificio del EPA se ocupara, donde iban a haber circulaciones de autos, estacionamiento, etc. Y esto queda como la zona TIP. Esta es un poco la plaza cubierta, que es la zona, el área que el edificio abarca. Tiene un restaurante que forma parte y activa la plaza. Y esa es una zona de protección que el edificio tiene que ser capaz de albergar. Tiene que responder a ciertas normativas de los cruceros, que son normas de seguridad, donde si llega un pasajero es como un aeropuerto. Desde ahí no puede atravesar y nadie puede atravesar. Eso había que entender el funcionamiento y todas las normas que regían este terminal y las limitaciones que eso traía al proyecto. Y nos obligó de alguna manera nuevamente a reformular el sistema de circulación vial que esa zona tiene, de manera, armando una rotonda aquí, de manera de permitir el máximo de frente o de vereda libre
sin interrupciones de retornos de los autos, o sea, solamente siempre haciendo esa rotonda dejábamos que los autos, los camiones, los buses, la cantidad de flujo que tiene el terminal, tuvieran que siempre ir a esa rotonda, volver y solamente virar a la derecha, de manera de que el impacto vial sobre la vereda del recinto portuario con la vereda de la ciudad fuera el mínimo posible. Bueno, eso ya es parte del funcionamiento del edificio, este eje, y cómo se conecta al borde costero y a una área que eventualmente puede ser, entendiendo que este proyecto, y en nuestra última reunión en Punta Arenas, ellos creen que este proyecto es el que va a gatillar que toda esta zona se revitalice y se recupere. Hay áreas que podían ser áreas de intervención futura, de nuevos edificios o programas. Potencial de desarrollo. El edificio, y luego la tercera parte era el edificio terminal. El edificio, de alguna manera, lo organizamos en franjas que permitieran la permeabilidad desde un sector, desde la ciudad hacia el puerto. Yo creo que la clave fue entender, y que no fue inmediata, entender qué era el terminal, qué es lo que quería la gente del terminal de crucero, que no es lo mismo que un aeropuerto, que, como les decía, tiene 4 meses de uso. Era entender que este espacio tenía que ser un espacio lo suficientemente flexible, abierto, diáfano, que permitiera no solamente el uso del terminal, que fuera un espacio, una feria, que permitiera ser ocupado y ser, por ende, rentabilizado en los periodos que el terminal no ocupa. Te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Esa que llamas tu clave es la que posiblemente los transportó a usted al primer lugar y de esa manera le ganaron a baseline. Bueno, nosotros teníamos, divertidamente, somos muy amigos, la misma propuesta de los Lion Bills. Teníamos un edificio circular con un patio que tenía una especie de parque que de alguna manera albergaba una naturaleza que quizás en Punta Arenas, debido al viento y todo y las condiciones climáticas, era como un mostrario de la naturaleza que se podía dar en la época. Y muy pocos días antes del concurso, 4 o 5 días, tuvimos una reunión. Lo que nosotros en paralelo hacemos mucho es tratar de juntarnos y de conversar con la mayor cantidad de gente posible, experta y que se mueve en el ámbito del proyecto, porque uno no es experto, uno se mete a hacer un terminal, pero uno nunca ha hecho un aeropuerto, uno nunca ha hecho un terminal de buses. Entonces uno tiene que es como empezar de cero, ¿te fijas? Tenés que lo mismo con el palacio. Entonces tratamos de hacer un barrido de la mayor cantidad de información, y nuestra última reunión fue con el tipo que tiene la concesión de Valparaíso, y nosotros le llevamos el proyecto y le dijimos: mira, este es el proyecto que estamos haciendo. Y lo miró la planta y dijo: esto no funciona porque este edificio dura 3 meses al año y el resto del año yo tengo que hacerlo rentable. Imagínate la inversión de esta estructura, y yo lo que necesito es una planta libre, que todo el resto sea como de escenografía. Yo pueda sacar todo lo que tiene que ver con el terminal, lo desaloje durante los meses que nos ocupa, y yo aquí pueda poner lo que yo quiera. Yo puedo hacer la feria del auto, la feria del libro, y nosotros dijimos: ya, okay, ya la forma circular nos parecía un poco rara porque parecía un estadio. Sí, teníamos la estructura y teníamos la idea de esta especie de tela roja que daba como el cobijo, y empezamos a trabajar con este cuadrado de alguna manera de 55 por 55, que todavía tenía el patio. Nos costó soltar el patio, y a medida que el patio empezó a desaparecer y ya era como una especie de patio de servicio, y salió, pero fue un proceso de los últimos 3 días, y yo creo que en eso es clave la investigación que uno tiene que hacer detrás, y es también el desafío y lo bueno de lo entretenido que es meterse en proyectos que no es que yo me diga: yo soy experto en mall y hago mall. O sea, el desafío que implica asumir o hacer un concurso de un programa que uno nunca... ¿Te puedo interrumpir de nuevo? Cuando dices 3 días, ¿qué equipo tenían el número? Mira, nosotros teníamos la ventaja, porque este proyecto, cuando nosotros lo hacíamos, decíamos: para nosotros era como una especie de suicidio, porque habíamos entregado el Queulat hace una semana antes,
pero nos habíamos comprometido con la urbanista que era la Susana y la Francisca, y ellas habían desarrollado el proyecto urbano. Y llevábamos un mes de conversaciones con ella y con discusiones muy buenas, con muchas conclusiones. Entonces la zona del edificio probablemente tal era una especie de lunar blanco que nos presionaba a todo el resto del equipo, y todo el resto estaba definido. Entonces teníamos un equipo de la Susana y la Francisca que lideraban ese equipo. Teníamos 2 personas más que hacían imágenes y láminas que ya nos estaban un poco pisando la cola. Y después estaba la Cecilia, Pato y yo tratando de resolver este edificio. Y ahí, nada, pasar de largo, varias noches, fue sí, intenso. Fue intenso, y yo creo que la resolución si uno ve muchas veces, no me da culpa, uno veía la resolución de las láminas en la entrega de los premios. Claro, eventualmente nuestra resolución no era de un proyecto acabado, y se entendía que eventualmente habían otros que estaban más desarrollados, pero sí yo creo que la idea y el entendimiento del funcionamiento y de este espacio como de feria o plaza techada fue lo que hizo que estuviera por sobre el segundo lugar. O sea, la planta tiene tiene la estructura del edificio es una estructura de una estereométrica, lo que nos permite, una gran cubierta estereométrica, lo que nos permite llevar toda la estructura al borde, ¿ya? Y liberar el espacio central de toda estructura. Y tiene un espacio central que está conectado, está levemente levantado del suelo para dejar a medio piso, para ponerse sobre el malecón y tener una vista directa al mar, donde está la sala del terminal. A esa sala del terminal está balconeada una sala de eventos que se pedía, y que de alguna manera puede, que si la demanda es muy alta, ocuparse todo este lugar como terminal, porque está medio piso más arriba, o ocuparse de manera independiente, o pensar que todo esto se puede transformar en una sala de eventos. Sobre una barra esbelta y vinculada a la zona logística del puerto están todas las oficinas del puerto, y que están como encapsuladas y que tienen su propia climatización de esta gran sala. Y bueno, aquí está la imagen, esta es la estereométrica, que nos permite de alguna manera pasar todos los sistemas por ella y nos da la libertad de tener este espacio diáfano, abierto, libre de estructura, y dejar la estructura en sus bordes. Aquí está la sala el volumen de la oficina que funciona todo el año. Esta es la sala de eventos, que se puede vincular o no al gran salón. Y aquí abajo están los restaurantes o tiendas que se conectan de manera directa a la plaza. La elección del rojo y de una cubierta de fieltro tenía también el imaginario de la industria ovejera. Supimos ahora que Punta Arenas se llamaba la ciudad de los techos rojos, porque antes solamente existía un tipo de pintura, entonces, lo cual nos pareció bastante bonito de alguna manera. Pero la idea es poner esta cubierta de fieltro, que por un lado habla de ese patrimonio cultural, y por otro lado cobija este espacio que se puede entender tanto climáticamente como estructuralmente como un espacio abierto, transparente, y que vincule el estrecho con la plaza y con la ciudad, y que de alguna manera esta tela de fieltro rojo permite también resolver temas de acústica. También yo creo que una de las principales como razones por la cual se entrega el primer lugar era porque el edificio sí se transformó en un edificio icónico. Ellos lo veían como un edificio icónico, como un edificio contemporáneo, con una imagen nueva, que de alguna manera siempre existía la intención de que este edificio se quedara en la memoria de la gente que visita Punta Arenas y que se pueda transformar como un referente visual de la zona. Esta estructura de los bordes está inspirada en los veleros, una estructura de envasamiento y mástiles que vienen a tensar esta cubierta y de alguna manera afiatarla al suelo. Y bueno, eso sería. No sé si tienen alguna
pregunta. Sí, yo tengo todo, no tengo nada que hacer porque muy lejos de mi casa. Yo te quería hacer una pregunta media concursera. A partir del 2013 que llegaste a Londres, ¿no? Sí. ¿Cuál es la cifra concursera que llegas? Algunos dicen que uno de cada 8 ganado. Oye, hemos tenido suerte porque, bueno, hicimos el del parque. En la línea curatorial veamos ahí. El JAP lo perdimos, aunque el primer proyecto que les mostré, que fue, yo creo que no debiésemos haberlo perdido. Eso es cuando uno queda, una vez queda picado a veces. Yo te iba a preguntar eso, ¿qué razón crees tú que perdieron? Porque a mi juicio me parecía una muy... Oye, ahí tú me ponías en una situación compleja porque tengo que entrar a abordar el proyecto ganador. ¿Ah? ¿Fue el año que ganó Bill Slider? No. Bill Slider fue el año anterior y yo creo que Bill Slider es uno de los proyectos más bonitos que se ha hecho en el Parque Araucano. No, fue el año que ganaron los Humboldt. Que hacían una propuesta, un pabellón que albergaba obras de arte y que esas obras de arte de alguna manera se iban a ir poniendo a medida que el pabellón iba transcurriendo durante este mes y que de alguna manera solía la vitalidad. Yo creo que ellos tuvieron una propuesta teórica muy buena. A mí personalmente el proyecto de ellos no me generó gran admiración. Creo que se fundaron mucho en la teoría de que podía esta cosa como transitoria de llenar, como que la obra de arte tenía mucho rol, cuando eventualmente el proyecto de arquitectura tenía que tener más protagonismo y que no era lo que se entiende como un pabellón. Yo creo que hacer un pabellón, entender el pabellón como un elemento más bien etéreo, transitorio, que alberga como otros problemas quizás constructivos. La historia de los pabellones es súper interesante. No sé, bueno, uno nunca sabe. No conquistamos al jurado. Sí. Y después, bueno, hicimos el concurso de la Laguna San Rafael, que fue un concurso un mes antes del Parque Queublat, donde nos caímos en que no entendimos que la condición de la localización y de la naturaleza de estos parques obliga de manera involuntaria a pensar los proyectos como sistemas constructivos prefabricados que tienen que ser hechos fuera del lugar y montados in situ. Nosotros hicimos un proyecto mucho más arraigado al suelo. Entonces ahí ese proyecto lo ganó Max Núñez. Y yo no participé. ¿En qué otro concurso? Bueno, yo directamente no concursé en la cárcel de Punta Arenas también, en la biblioteca, que tampoco. O sea, pero a mí me ha tocado 2 de 4, 2 de 6, hemos tenido suerte. 2 de 4. Sí. Lo que pasa es que también hay que ser selectivo, porque cuando tú tenés proyectos en curso, por lo menos en mi lema, y es como uno tiene que, no siempre vaya a ganar, es difícil que todo se junte, porque tenés que tener un buen jurado, tú tenés que entender bien el problema, tenés que también ser capaz de poner algo nuevo en la mesa, no solamente solucionar lo que se te está pidiendo, sino también de decirle al jurado y a los dueños, oye, pero mira, tú también puedes hacer esto, como abrir esa visión. Cuando por lo menos la decisión de hacer o no hacer un concurso en la oficina es tratar de lo posible ir a ganador, porque es una inversión de tiempo, de economía, de todo. O sea, es como entregarse al 100%, lo que implica dejar a la familia de lado, todo. Pero hemos tenido suerte, la verdad. Estos proyectos los hemos hecho bien a conciencia. Yo creo que en los tres, en el Palacio, en el Queublat y eso, hay una especie como de investigación detrás que nos permitieron entender como el proyecto más profundo. El Queublat tuvimos que hacerlo 2 veces para poder entender de qué se trataba y ir al lugar. Nosotros a San Rafael no fuimos. Entonces, por mucho que conociéramos la zona, la experiencia de haber ido después al Queublat para hacer el concurso fue ver al tipo de la CONAF arreglando la pasarela y cortando el ticket y
y que no hay nada, y que el suelo es un suelo de raíces, o sea que tú decís, no hay topografía, ¿te fijas? Son puras raíces, son metros de raíces o metros de mallín. Entonces entender, verlo y vivirlo también yo creo que nos dio más conocimiento. Yo tengo una pregunta también veo sobre el tema de... Creo que algo lo respondiste, pero igual. O sea, mediante la charla quería preguntarte sobre cuáles crees tú que son esos acentos que ustedes ponen y que tú crees que te han dado resultados. Algo hablaste de la investigación, etcétera. Y específicamente... si algo más nos puede comentar sobre eso, pero específicamente me pareció súper bonito el trabajo de las fotos. Quisiera preguntarte cómo hacen ese trabajo, o sea, porque me imagino que todos los proyectos son colectivos, ustedes, son varios autores. Sí. Entonces, más de uno trae fotos, que conversan, cómo esa dinámica que me parece súper entretenida y tú pusiste el acento al comienzo diciendo que no era de traer referentes de texto ni nada, sino que había un ejercicio de una memoria visual. Claro, súper específico, claro, de lo visual. ¿Y cómo es la selección igual de esas imágenes? ¿Por qué una sí y otra no? A ver, nosotros hoy día, y porque también somos un equipo, el equipo de los 3 proyectos son la Cecilia, Pato y yo, hemos armado un atlas que le llamamos nuestro atlas, que es un atlas sesgado igual, porque no abarca todo el imaginario, que tiene alrededor de 600 imágenes, que es el mismo atlas que ocupamos con los alumnos, que le entregamos a los alumnos cuando ellos hacen el taller. Ese atlas abarca, siempre son, en la mayoría de esos casos son imágenes de libros, de arte, escultura, arquitectura, muchas veces de espacios y no de objetos, como hablando desde la arquitectura, pero lugares y proyectos reconocidos no solamente por nosotros, sino por la disciplina. Y la primera pasada siempre es por el atlas. Y hay una carpeta, primero en el Dropbox, donde yo la noche hago mi pasada y voy tirando. Después la Cecilia, y así, y dejamos 100 imágenes. Y imágenes que la mayoría de las veces van vinculados uno a la idea de la planta, cómo qué sistema con qué sistema de relaciones le llamamos, vamos a resolver esa planta. O sea, si es un sistema, vamos a hacer una grilla, o vamos a hacer una especie de sistema como de campo, como los proyectos de Sanaa o de los japoneses, ¿te fijáis? O vamos a hacer un sistema como más bien articulado, donde cada pieza se reconoce. Entonces, mucho tiene que ver con eso, mucho tiene que ver con el sistema de atmósfera, o sea, qué tipo de edificio estamos haciendo, qué nos imaginamos, qué va a pasar, cuál es la experiencia, pero cuáles son los ambientes, cómo es la luz, son lugares ruidosos, atiborrados de elementos, de estructura o no, son lugares silenciosos y constructivos, que tiene que ver que cómo tú de alguna manera materializas esa atmósfera. Y de ahí se empiezan a imprimir y le vamos pegando, y no es un trabajo que tú haces, no es que armamos una especie como de pizarrón y dijimos, y aquí nos quedamos. De repente ¿cómo vamos seleccionando? Es decir, mira, nosotros queremos esta atmósfera, pero este sistema constructivo jamás nos va a entregar esta atmósfera. Entonces, a medida que vamos proyectando, vamos haciendo una especie como de... Vamos limpiando ese atlas, vamos sacando, vamos poniendo, de manera de ir encontrando las pistas. Y eso tiene que ver también con reconocer que uno no va a inventar la pólvora, y que la disciplina y la arquitectura tiene una historia enorme a la cual uno le puede echar mano. Y uno puede decir, mira, está este proyecto de Sanaa que resuelve la planta de esta manera, está este proyecto de los RCR que trabajan la estructura así, y uno va un poco tomando lo que conoce y buscando ahí, porque sentarse con el papel en blanco es muy difícil. Entonces es un proceso de depuración, y está este atlas de 600 imágenes, y después uno empieza a poner, se acuerda de algo, y ahí empieza internet y empieza a bajar, pero siempre tenemos este atlas que es como la primera pasada, que yo creo que tú alguna vez lo viste, ¿no? ¿En la Andrés B? No. Ay, yo recuerdo que lo habíamos visto, ¿no? Pero no es de edificio, es siempre más...
o Zoom o Hay- de otros ámbitos, como que no hay Hay de todo, hay escultura, hay planimetría, mucha planta, hay edificios, pero también hay mucho espacio interior, o Zoom, ¿te fijáis? Para entender si son la materialidad rugosa, es variado, es súper variado, es por eso yo decía es asociativo, pero es también un atlas como súper caótico al final, porque si tú empezás a mirar, y nos pasa con los alumnos, que a veces ellos llegan con una colección, nosotros le decimos ya hagan, vamos a trabajar este proyecto, traemos una colección de imágenes, y ellos traen, no sé, edificios como, ellos asocian, por ejemplo, a Saná con Chipperfield, y tú decís, no, mira, si tú querías hacer, o a Saja con Chipperfield, si tú querías hacer esto, esta no es la manera, si tú querías... Entonces, de ahí va y por eso que el ATA es variado, porque te permite también ver desde la planta, decir, mira, este es el sistema como de planta que yo quiero trabajar, y me gusta porque la grilla, este es un sistema de grilla, y las piezas que se ponen en la grilla están asociadas o no están asociadas a ella, hay como una depuración de la imagen, siempre de la imagen, nunca del proyecto. O sea, tratamos de que es la imagen la que nos dé pista. Eventualmente muchas veces después abordamos el proyecto, pero es la imagen en sí misma. Mira, esta imagen tiene reflejo, pero ¿cómo trabajan los reflejos? ¿Y qué otra? Y después sacamos otra que es una escultura. Mira, esta escultura trabaja una superficie como de granito, súper pulcra, que tiene brillo, pero no sé, y ahí vamos vinculando. Es variado, pero es un ejercicio proyectual súper interesante, sobre todo yo creo porque te permite, a mi parecer, te permite no tener que creer que tú tenés que inventarlo todo, sino que hay un montón de referentes en la disciplina al cual hay que echarles mano y saber leerlo y entenderlo y reinterpretarlo y volver a ocuparlo. Y así ha sido la historia de la arquitectura. ¿Y qué tan fieles han sido ellos? O sea, imagino que ya definen una variedad de una decena de imágenes. Y ya, transparencia. No somos nada de fieles, vamos cambiándonos todo el rato. De repente aparece otra y va cambiando. O sea, va cambiando, pero de alguna manera es un lenguaje. Es como escribir un texto. Es como decir, mira, yo quiero hacer esto de esta forma, en vez de decirlo con palabras. Nosotros trabajamos con la imagen y somos más de una época que la imagen está presente. Decir, mira, yo quiero hacer esto así. Y quiero que por dentro sea así, y quiero que la luz entre de esta forma. Ese es como el fin de eso, y no somos nada de fiel y cambia y pasa de ser un sistema lineal a ser un sistema en masa y va más que nada una herramienta como de poder para poder conversar entre nosotros. Los sistemas lineales se repiten. ¿Ah? Los sistemas lineales se repiten. Claro. No, Casi sí. todos los proyectos tienen una estructura. Sí, es verdad, hay algo ahí. Eso, ¿tienen alguna? Te quiero contar sobre lo mismo. Porque de hecho tú acabas de hablar de referentes de un arquitecto y dijiste, no sé, Saná es una cosa, Saja otra, sin duda, ¿no? Y uno puede leer ciertas cosas, de hecho, no sé, por los Saná, lo material tiende a una síntesis absoluta, o sea, como que el detalle es el no detalle, no hay... tratan de desaparecer lo máximo de las cosas, ¿no? Y ustedes son, no lo opuesto, pero un carril bien diferente, ¿no? Donde es bien expresivo el material. Sí, Harto con elementos lineales, con la estructura, claro. Yo creo que sí, nosotros tenemos, nos interesa que, no sabría decirte a cuál nos vinculamos, te fijas, admiramos enormemente a los japoneses, creemos que ellos han sido eventualmente los arquitectos contemporáneos que han sido capaces como de reinterpretar y de reformular la manera en que ocupamos los espacios. Es difícil hacer, uno llegar a poder lograr hacer algo como los japoneses. Pero sí nos interesa que la estructura sea como... que nos interesa que la estructura hable, que los elementos como que sean reconocibles. No trabajamos como con elementos como estructurales, ¿cómo no te lo puedo decir? Como escondidos o que todo se desaparezca. O sea, nos interesa la expresión de la estructura. Y yo creo que sí, ese es un tema súper importante. La expresión de la estructura y que sea evidente y que esa expresión de la estructura no solamente es de estructura, sino que define el ambiente, te fijas, y lo raya, hace la sombra,
define como la materialidad, o sea, eso sí es algo que siempre estamos buscando. Y en esa expresión, me imagino que este proyecto había mucho de ligereza. ¿Tuvieron un consentimiento del ingeniero en eso? Sí, mira. ¿Y qué dijo? Para aclarar una cosa, porque las imágenes engañan un poco. Este edificio tiene una estructura, es como una lenteja. O sea, por un lado, no es que tenga un techo que esté colgando y que el agua se acumule y que la nieve se acumule, que era el primer temor de la gente que lo veía en las redes cuando lo ganamos. Oye, la nieve, el agua. Es una burbuja, entonces toda, como en una lenteja, toda el agua y la nieve escurre hacia afuera. Y lo revisamos con un ingeniero, que nosotros trabajamos siempre de la mano de Pedro Bartolomé, y la estereométrica para él resuelve una estructura súper eficiente. Lo seguido y que son y repetitivo, que es la estructura del perímetro con sus atesiadores, van a poder mantener esa línea que... Sí, lo revisamos con él y él lo vio súper factible. Lo revisamos después de una noche de duda también, así como... bueno, esta cuestión se va a volar. Me imagino. Sí, hay que tener unas fundaciones como unas zapatas importantes que tomen todo ese perímetro y lo amarren al suelo, pero siempre trabajamos con una consultoría en los concursos de este ingeniero, porque también el trabajar con distintos especialistas te permite también armar una memoria más contundente, o sea, porque uno habla del espacio, de la materialidad, pero también a la comisión le importa la estructura, el espacio urbano y la parte técnica. Entonces nosotros tratamos de consultar a muchos especialistas, a la gente de eficiencia energética, para que nos den herramientas para poder escribir una buena memoria, para tener buenos argumentos también. Sí, en este proyecto en particular es bien bonito cómo resuelven ese perímetro de esos elementos tan esbeltos, que es bien bonito. Sí, ojalá se mantenga. O sea, me imagino que habrá que apostar para que vaya para allá, ¿no? Sí, bueno, el ingeniero tiene toda su fe puesta en la estereométrica, más que en la estructura perimetral, entonces eso de alguna manera resuelve en cierto sentido todas las cargas y bueno, y la estructura, pero él cree que ahí tiene la gracia de estos sistemas, que tiene que ver con que tú puedes repetirlo un poco más, puedes hacer más proliferante. Entonces, como es repetitivo, tú puedes decir, mira, no, ya no están a 3 metros 10, van a estar a 2,60 y el edificio va a ser un poco lo mismo. O sea, su carácter ambiental y constructivo va a seguir estando porque tiene esa cierta flexibilidad con respecto a la estructura. ¿Cuál es la luz que salva finalmente en este cuadrado? Tiene 55 por 55, pero contando el borde estructural. O sea, son 50 por 50 más o menos el cuadrado. O sea, uno desde un punto a otro vería este manto rojo. Sí. Un poco se ve así, ¿te fijas? Se ve este manto rojo. Lo que va a pasar, que no pasa aquí en el concurso, en ese corte, es que eventualmente esta estructura no va a ser una estructura simétrica y va a ser mucho más convencional, y ese paño sí va a poder tomar la forma que quiera porque se va a colgar de una estructura que no va a necesitar ser como variada como es acá, ¿te fijas? Que no, porque queda escondida por debajo de este manto rojo. Te quería hacer una pregunta en relación con tu labor de docente. ¿Cómo nosotros, en realidad, viendo un poco de tu trabajo, entendemos más o menos cómo es la mano de tu trabajo, pero cómo haces para desvincular eso en la sala de clase y que tus alumnos automáticamente te van a ver a ti como un referente, pero para que no lo hagan y tengan la línea de lo que están viendo en realidad en talleres, que es lo que tú haces? Nosotros, en el taller tenemos un poco esta metodología que está fundada y se llama Pensar en Imágenes, que está fundada en el Atlas, y que de alguna forma, si bien le traspasamos nuestra metodología a ellos, el hecho de que cada uno tenga que armar esta colección que toma decisiones, los proyectos son tributarios de esa colección que ellos arman. Entonces toman caminos súper diversos y les podría mostrar, pero son tienen la gama de las resoluciones son súper amplias. O sea, trabajamos, por ejemplo, hay algunos que les decimos, ya, tú vas a trabajar materialmente con un sistema continuo,
son vinculados más, pasándolo como a maqueta, para que lo entiendan, como maquetas de yeso, de hormigón, y ellos trabajan con eso. Y lo que pasa es que hacemos combinatorias, le decimos, mira, tú vas a trabajar con una grilla a nivel de planta, de sistema de relaciones, vas a trabajar materialmente con un sistema de continuo y vas a trabajar con una atmósfera ruidosa. Les damos esas tres variables y ellos tienen que hacer esta especie como de trinomio, ¿ya? Y ahí los resultados son súper variados. Entonces no tratamos de nunca poder imponer una línea, sino que el taller es diverso en su resolución, porque cada uno experimenta con distintas combinatorias de sistemas de relaciones, de sistemas materiales y atmosféricos. Entonces es un taller que es súper bienvenido, porque también la Escuela de Arquitectura de la Católica es quizás cada vez menos, pero es una escuela que fue en mi época más bien tradicional, con respecto a la forma y al proyecto de arquitectura. Y nosotros tratamos de que el taller de nosotros sea un taller de que ellos experimenten, que no haya de alguna manera, no haya formas prohibidas, no haya materiales prohibidos, todo es posible dentro de estas combinaciones. Entonces, o sea, yo creo que se logra no hacer proyectos similares a los de nosotros. Son proyectos más bien abstractos. Trabajamos además con la idea de un balneario urbano, que es un balneario que está normalmente entre Medianera y que alberga un programa que además ellos tienen que inventar. O sea, ellos saben que es un balneario, pero ese balneario puede ser interior, exterior. Entonces eso también hace que no está tan condicionado el proyecto y que no terminen ojalá influenciados por nuestra metodología, pero no por el proyecto. Si nos preguntan, parece que no, pero la verdad que agradecerte y felicitarte, la presentación impecable, los proyectos bellísimos. Qué bueno que ganaron los concursos, porque yo creo que las localidades y todo Chile ganan con proyectos de este tipo. De hecho, acá en Puerto Montt nosotros esperamos que haya un concurso de estas características, como el de Punta Arenas en algún minuto, sobre la situación portuaria de enfermedad terrorífica. Sí. Tenemos 3-4 meses de muchos cruceros. Bueno, puede ser un gatillador. Y aquí hay una empresa como el EPA, en Puerto Montt. Claro. Pero estamos, yo creo que más atrás en el desarrollo así que la verdad que agradecerte y felicitarte nuevamente. Ha sido realmente muy nutritivo y muy interesante la variedad de proyectos, porque nos abre, yo creo que a todos la cabeza para muchas cosas, estudiantes, profesores, profesionales, para seguir discutiendo buena arquitectura. Así que muchas gracias. Muchas gracias.